Bueno, a continuación vamos a ver la segunda presentación sobre la visión de los protagonistas de la acción de gobierno, cómo ven el problema de la formación de capacidades para enfrentar problemas crecientemente complejos, esta vez desde la representación de los trabajadores. Para dar esta presentación nos expone Omar Autón, abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires y secretario de profesionales de UPCN. Lo recibimos con un aplauso. Gracias. Acá tiene el pasador. Buenas tardes a todos y todas. Gracias a los organizadores por la invitación. Y bueno, yo voy a tratar de... Recién conversaba con algunos organizadores y me decían si había traído alguna presentación. Y realmente lo que les dije es que prefería compartir con ustedes 2 o 3 ideas respecto de estas cuestiones y dejarlo allí. La visión, ¿qué podemos aportar? Que fue la primera pregunta que me hicieron algunos organizadores cuando llegué, ¿no? ¿Qué creen que pueden aportar desde una visión sindical, desde un sindicato, desde la representación que les compete en esta cuestión? Y hacíamos algunas reflexiones con Luis, nos conocemos hace unos cuantos años y sabemos que hemos compartido muchas charlas sobre esto, ideas. Y yo les decía 2 o 3 cosas nada más. La primera, que nosotros como sindicato, el Estado como tal y las distintas instituciones que tienen que ver con la educación, lo primero que tenemos que hacer es dejar de sentirnos, dice la presentación, el modelo estadocéntrico. Yo diría dejar de sentirnos sindicatocéntricos, partidocéntricos y asumirnos todos como simplemente nodos o partes dentro de una red que tenemos algo para aportar, algo para recibir y algo para construir en conjunto. Y esto que parece muy lindo, muy declamativo, si lo reflexionamos acerca de cómo se hace este tipo de acciones en el Estado, sabemos que no es así. En segundo lugar, tratar de ver por qué muchos intentos de cambiar una determinada cultura y un determinado modelo de organización han fracasado o han significado en muchos casos mucha decepción, porque no han producido resultados. A ver, si ustedes me permiten compartir algunas experiencias para que sea quizás un poco más gráfico. Me parece que algún día nos tenemos que preguntar, cuando discutimos esto estamos hablando de poner en discusión o poner en el centro del debate un modelo cultural. Los modelos culturales no se cambian simplemente porque yo cambio una normativa o por actitudes voluntaristas. Y además lleva tiempo. Y además de llevar tiempo requiere un compromiso continuado de todas las partes y paciencia. A veces se hacen grandes enunciados, se hacen actos, se producen actos administrativos, etcétera, y creemos que bueno, ya está. Ni mucho menos. Y como dirigente sindical lo que me pasa más comúnmente es que me toca ser firmante de algunos de esos acuerdos, de algunas de esas actas, de algunos de esos compromisos, y uno dice, qué bueno, qué importante tal cosa o la otra que se firmó, y cuando pasa el tiempo y uno habla concretamente con los destinatarios de todo esto, la sensación que le queda es que nada de lo que se firmó llegó a la tierra, nada de lo que el trabajador público o el usuario de un organismo no percibe ningún cambio, ninguna modificación en su cotidianeidad. En consecuencia, uno siente una cierta sensación de fracaso. Y me parece que en esto una de las cosas que fallan es que no hemos podido todavía construir una sinergia entre todos los sectores interesados. Vuelvo a las experiencias concretas. Nosotros tenemos funcionando dentro de lo que es la administración central del Estado Nacional un convenio colectivo que prevé la existencia de un fondo permanente de capacitación que se integra con aportes que hace el Estado Nacional y que hacemos los 2 sindicatos firmantes, tanto UPCN, a quien yo represento, como ATE. Ese fondo fue creado en el año 2008, empezó a funcionar, se creó, digamos, se incorporó en el convenio de entró en vigencia en el 2006, pero empezó a llegar los aportes y a tener alguna dinámica en el 2007-2008.
Y si ustedes me dicen cuáles fueron los resultados hasta ahora, yo les diría que no es que fueron pobres, fueron paupérrimos. Ese fondo, y que nadie se desmaye, se sorprenda por lo que voy a decir, en este momento debe tener en existencia aproximadamente 7 a 8 millones de dólares, están en pesos, nadie se asuste. ¿Y por qué? Porque no se gastan. ¿Y saben por qué no se gastan? Porque ha sido tan retorcido, complicado y difícil el mecanismo que se generó para poder autorizar y llevar a cabo un pago, que no logramos hacer que esto funcione. Lo digo claramente. Han sido tales las dificultades, en aras de la transparencia, en aras de garantizar, porque ojo que a veces conceptos que son muy buenos, que nosotros debemos defender, como el concepto de transparencia, muchas veces son el escudo detrás del cual generamos una serie de trabas burocráticas kafkianas realmente para lograr que se haga un pago, que se autorice un pago. Porque el mecanismo que se aplica son los mecanismos que tiene la Administración para autorizar pagos, pese a que se trata de un fondo integrado también por entidades que no somos el Estado, como somos los sindicatos. Acá hay un gran problema. Hay otro gran problema. ¿Cuál fue la reacción que tuvimos nosotros de las universidades cada vez que fuimos a hablar para discutir algo de este tipo? Y esto lo voy a decir, y lo que voy a decir asumo la más absoluta responsabilidad de lo que voy a decir, porque fui yo en persona el que fui a hablar por estos temas. Tengo que decir que en lo que hace a la Universidad de Buenos Aires tuve una excelente reacción en dos facultades, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Sociales. En las dos facultades fuimos, se conversó, se hicieron convenios, se implementaron cursos, etcétera. Yo soy abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. A muchos de los titulares de cátedra y docentes de la universidad los conozco a partir del ejercicio profesional, de muchos años. Hace 5 años, que estoy intentando que se firme un convenio con la Facultad de Derecho para generar una especialización y no he logrado que la facultad la firme. Y es más, lo puedo decir también así, nuestra propuesta es así. Nosotros queremos crear una especialización para los abogados que se desempeñan en el Estado a partir de la propia capacidad docente y el expertise que tiene la Universidad de Buenos Aires, y aclaramos, los docentes los pone la facultad, nosotros no vamos a hacer ningún pedido de ninguna índole y además pagamos por adelantado. Porque cuando sale el convenio, por más que lleva 8 o 9 meses, lo que yo le decía al trámite CAF, ya no se logra que se pague. Bueno, 5 años. ¿Por qué? No sé, no lo sé. Yo siento muchas veces, lo charlábamos recién detrás de esto, antes de entrar con algunos de los muchachos que están trabajando, que también pasa que quizás la universidad pública no tiene al Estado como unos de sus lugares destinados, no lo tiene en su visión, no lo tiene en su agenda. Y no lo tiene en sus propios programas de estudio. Vuelvo a las anécdotas, porque creo que a veces las anécdotas son gráficas. Cuando yo estudiaba la carrera de abogado, cuando yo cursé Derecho Laboral, yo ya era empleado público, ya la estaba terminando y pregunté, bueno, ¿cuándo vamos a ver la parte de Derecho Laboral de los empleados públicos? Me dijeron, eso lo va a ver cuando estudie Derecho Administrativo, no se estudia en Derecho Laboral. Bueno, entonces después crucé Derecho Administrativo y cuando terminé y dije, perdón, ¿no vamos a ver la parte? No, me dijeron, eso no lo vio en Derecho Laboral. Yo me recibí de abogado y nunca había visto absolutamente nada. Y cuando ya se había firmado el primer convenio colectivo de trabajo y además teníamos vigente la Ley Marco de Empleo Público 25.164, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en su maestría en Derecho Administrativo, seguía enseñando el régimen de 1428. Digo. Y en la Facultad de Ciencias Económicas me tocó también, porque he sido docente, la parte de, digamos, de administración pública es una materia optativa. Lo digo como para que reflexionemos cuando yo hablo de la sinergia. Esto lo digo de los oferentes, de los dadores de capacitación. ¿Qué pasa con el Estado? Y en el Estado, la realidad, vamos a ser sinceros también, si vamos a hablar del sector público, del sector político, perdón, lo que suele ocurrir es que arrancan, se compran este tema de la administración pública, de la eficiencia, de la eficacia, les dura un año y medio, cambia el funcionario político, desaparece el interés y tenemos que empezar de vuelta. Y esto lo digo sin menoscabo del modelo de Estado que se pregona,
porque quiero ser claro también en esto, uno puede concebir un Estado más presente o menos presente, un Estado más actor o menos actor, puede concebir un Estado que coordine, normatice y controle, o puede concebir un Estado, repito, más presente y como un efector más activo, y en ambos casos y en ambos modelos necesita una administración pública profesionalizada, capacitada, porque si no, no hay eficiencia de ninguna índole. O sea que esto no depende de un modelo ideológico de Estado. Sin embargo, ni uno, ni otro, ni los defensores de uno u otro concepto, cuando han tenido que gestionar el Estado, han avanzado en esto. Hoy en día hay un concepto muy, digamos, ha cambiado centralmente el concepto de Estado hacia afuera. Hay una visión de un Estado mucho más activo y más presente en un montón de cosas, pero no ha cambiado, no hay una actitud de igual interés y de igual vocación para cambiar el Estado hacia adentro que como la que hay para instalar el Estado hacia afuera. Y de parte de los sindicatos también. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia autocrítica. Porque mi visión personal, como representante, insisto, de un sindicato, y esto no lo digo para agrandarnos, el Estado, del sindicato que tiene más grande, mayor cantidad de afiliados dentro de la administración pública. La cultura de la concepción tampoco ha cambiado en muchos casos. Nosotros podemos firmar muchas actas, podemos hablar de un Estado más moderno, podemos hablar de capacitación, podemos hablar de un montón de cosas, pero después lo sabemos, lo sé, que cuando esas políticas llegan a tener que implementarse en cada lugar concreto, muchos delegados de mi propia organización prefieren negociar alguna ventaja personal o alguna conveniencia de momento y se postergan las visiones generales. ¿Por qué? Porque cuando yo les dije al comienzo que estábamos ante un gran debate cultural, ese debate cultural atraviesa absolutamente a todos los actores que tenemos que ver con el Estado. El que diga, el que se ponga aquí y desde un lugar hable de todos los demás actores sin involucrarse, yo sospecho. Si ustedes quieren, yo quizás debería haber empezado al revés. Debería haber empezado por la crítica a nosotros, sindicatos, y después a los demás sectores. Hasta yo mismo soy víctima de la propia cultura de la que estoy mencionando. Pero es así. Y a veces nos pasa. Nos pasa que nosotros nos... A ver, yo voy a contar también otra situación. En el mes de diciembre del año pasado se firmó un acuerdo para pagar una determinada bonificación a personal que está contratado, que tiene título terciario, universitario, etcétera. Se firma en diciembre, entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre. En enero yo me tomo 15 días de vacaciones, vuelvo y le pregunto a un delegado, bueno, ¿cómo recibió la gente el pago de esto? ¿Qué pago? Me dijo. ¿Cómo que pago? Si no, no se pagó nada. ¿Y por qué no se pagó nada? Ah, no, porque dicen que hay que reglamentarlo. Es un acuerdo paritario, los acuerdos paritarios no se reglamentan. Oh, mira. Esta es la expresión de lo que yo les digo cuando uno supone que ciertos acuerdos de superestructura y ciertos acuerdos inmediatamente se aplican. Cosa que nos pasa también muchas veces a los funcionarios políticos, que creen que firman decretos, firman resoluciones, firman decisiones y que por ese solo hecho eso se aplica, se hace operativo y baja y se aplica a través de todas las cadenas del Estado. Después descubren que no es así, porque el Estado tiene sus propios mecanismos culturales y de los otros para esterilizar muchas veces decisiones de otra índole. La pregunta que me hago es, ¿cuándo vamos a tener todos las universidades? Porque acá si no intervienen todos los actores es imposible hacer ningún tipo de cambio. Una cuestión que hay que romper, si se va a hablar del concepto de Estado céntrico, es el concepto también corporativo de que el que capacita a los empleados del Estado es el propio Estado. Nosotros como gremio tenemos que darnos cuenta que la famosa declamación de que queremos carreras, queremos concursos, queremos que sea transparente, la tenemos que llevar hasta las últimas consecuencias, aunque algún amigo nuestro no gane el concurso o no gane, digamos, no le paguen el premio por desempeño destacado de ese año. Esto es así. Si lo contrario es imposible. Pero el debate lo tenemos que dar en todos lados. ¿Cómo integramos los distintos espacios de capacitación? Yo lo comentaba también antes de entrar. La organización a la que represento tiene una tecnicatura y una licenciatura en Administración Pública y Gestión de Políticas Culturales debe hacer cerca de 10 años. A esos cursos, a esas licenciaturas y tecnicaturas asisten trabajadores del sector público, tanto nacional como el gobierno de la ciudad. Egresan. Nunca hubo una discusión de decir, bueno, ¿y cuál es su espacio? ¿Qué van a hacer? ¿Para qué les sirve esa capacitación? Hasta el año 2008 no logramos incorporar en un convenio que cuando se hiciera un concurso, si el profesional que se presentaba al concurso tenía una especialización, una maestría, un desarrollo en las cuestiones para las cuales se presentaba al concurso vinculadas al Estado, tenía que tener un puntaje superior que el que no las tenía, aunque parezca increíble. Claro, entonces nos van a decir, ¿para qué lo voy a hacer?
El empleado, el no profesional, asumámoslo, al cual lo hemos obligado a reunir créditos de capacitación para hacer su carrera desde el año 93, para lo único que va a hacer los cursos es para tener los créditos para promover de grado, aunque los cursos que está haciendo no le sirvan para nada. Los organismos tienen presupuesto de capacitación para hacer capacitación específica, no la usan nunca para hacer capacitación específica y por lo general a fin de año piden la posibilidad de trasladar ese presupuesto a otra de las partidas para compensar otro tipo de gastos. Y los representantes gremiales acompañamos las dos cosas, sin decir nada, porque en muchos casos ni siquiera sabemos en qué rubro o en qué partida del presupuesto, porque no sabemos ni leer el presupuesto, están los fondos para capacitación específica. Si esto no es la demostración más palmaria y más gráfica de que necesitamos un profundo debate cultural, no sé qué lo es. Y esto es el nudo central por el cual han fracasado en los últimos años la mayor parte de los intentos y de los esfuerzos que se han hecho en distintos gobiernos con mayor o menor, insisto, no hablo aquí de afinidad o no afinidad política con ese gobierno, ha habido esfuerzos importantes, interesantes en todos los gobiernos, en todos, desde el año 83 a la fecha, en todos, en algún momento, podríamos recordar un montón de ellos, el cuerpo de administradores gubernamentales y las políticas que se generaron desde la gestión pública en la época del ingeniero Roulet, podemos mencionar el intento del SINAPA en la década del 90, la propia ley de negociación colectiva, la ley de marco de empleo público, podemos negociar el intento de los acuerdos programa con lo que se intentó trabajar, Luis lo debe recordar, lo que, digamos, yo no puedo negar que nosotros tenemos en los últimos años funcionando en forma permanente la negociación colectiva desde el año 2005, y yo no niego nada de esto. Lo que simplemente como pensamiento les quiero decir, compartir con ustedes mi reflexión, es que nosotros también nos preguntamos, bueno, ¿por qué a veces cuando analizamos dónde estamos o cuando se consigue un pequeño logro, un pequeño avance, la primera reflexión que se genera es, esto que es tan chiquito, ¿por qué costó tanto esfuerzo? Cuando uno mide el esfuerzo realizado y el resultado, por lo general, la sensación es de insatisfacción. Aunque haya logrado el objetivo, pero cuando mide el esfuerzo, el tiempo, las horas de reflexión, de trabajo, y ve el resultado, bueno, esto pasa porque, repito, creo que todos tenemos que asumir un mayor compromiso con esto, creo que tenemos que declamar menos nuestro compromiso con la eficiencia, con la eficacia del Estado, con su rol, declamarlo menos y ponerlo un poquito más en práctica. Creo que todos tenemos que dejar de sentirnos el centro de la historia en todo esto. Creo que todos tenemos que dejar de ser los críticos de lo que hacen los demás y ninguno crítico de sí mismo. Una vez me tocó participar de un panel donde había figuras políticas importantes de la trayectoria de la democracia hablando sobre el Estado. Todos los que hablaron, todos, hicieron trizas lo que habían hecho todos los otros que estaban ahí. Pero ninguno dijo, yo también me equivoqué. Y esto es grave. Porque si vamos a arrancar, si yo voy a arrancar a decir, no, los sindicatos somos buenos, nuestra gente está toda convencida de esto, está toda comprometida con esto, trabajan, ustedes me van a mirar todo y van a aprovechar además que está oscuro para sonreírse y decirte. No, ni nosotros, ni la representación política, ni los dadores de capacitación hemos dado el debate cultural que hace falta para reflexionar por qué pasa esto que pasa en el Estado. Y para entender que se pueden hacer las mejores y más maravillosas iniciativas desde un punto de vista político general para lograr una mayor o menor eficiencia en un área puntual del Estado, y luego eso no lleva a ningún resultado, sino a una nueva frustración. Creo simplemente, como un último comentario, que quizás en lo que hace una metodología, quizás lo que tenemos que empezar a hablar, esto también lo hemos conversado alguna vez, es en pensar menos políticas macro para todo el Estado y empezar a tomar sectores, organismos y diseñar políticas generales de acuerdo a las necesidades y a la cultura y a la experiencia de ese organismo. Así como nos sirven los enlatados, así como nos sirve traer las metodologías de transformación del Estado que se aplicaron en distintos países, porque esos países tienen otra historia, otra cultura, otros modelos organizativos, otra trayectoria, y nada se puede traspolar así acríticamente. También es cierto que yo creo que no se pueden más hacer políticas para todo el Estado. Creo que tenemos que ver las particularidades de cada uno de los estados, y si ustedes me permiten, creo que hay un ejemplo que es interesante. Si había un área que era en la cual uno solamente pensar que tenía que hacer un trámite ya era sufrir porque todo lo que le iba a pasar, por favor, no estoy haciendo acá la apología de ningún funcionario y nada por el estilo, era
ir a renovar el DNI o el pasaporte. Aquel que alguna vez tuvo que renovar su DNI y su pasaporte, si perdía el DNI decía, no, y ni que hablar, si veía, agarraba su pasaporte, tenía un viaje cercano y se daba cuenta que no vencía en el término que demandan algunos países europeos o lo que fuera, decía, bueno, ¿cómo hago esto? Urgente a buscar a alguien conocido para... ¿Cómo se pudo? Con la misma gente, porque si alguno de ustedes fue a renovar su documento, su pasaporte, a Ingeniero Huergo, habrá visto que las que están atendiendo en Ingeniero Huergo son las mismas empleadas que estaban antes atendiendo en el Registro Nacional de las Personas en otros lados, no es que cambiaron. ¿Cómo puede ser que cuando se hizo algo, se intentó, se incorporó a la gente, se le hizo partícipe de ese proyecto, se le estimuló, resulta que hay el resultado que hay? Entonces se los digo porque yo lo tuve que experimentar. Si tienen que hacer alguna de esas cosas, no consigan ningún contacto ni busquen a nadie que los ayude. Entren por internet, sáquense el turno y vayan con eso, que lo sacan en 20 minutos. ¿Cómo se pudo? Esa es la demostración, pese a todo, que se pueden hacer cosas. Ahora, ayer me decía un taxista que estaba muy contento porque, por ejemplo, para renovar su carnet de conductor, ya no tiene que ir más allá atrás del autódromo, sino que lo puede hacer en distintos lugares, lo hace rápido, está cómodo, no se muere de frío, lo hace en una... ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pero me parece que quizás la reflexión es que hay que hacer esto, hay que ir tomando organismos puntuales, organismos que de alguna manera tienen, y a partir de eso y de la demanda y la necesidad que de la sociedad en su conjunto, de lo que espera de ese organismo, adecuarlo, transformarlo, y como dice mismo en la formulación de este encuentro, con participación, creo que también con transparencia, y tenemos que también ver las formas para incorporar la opinión y la participación de la totalidad del pueblo argentino. No simplemente ese famoso que antes era el librito de quejas y después era el internet para mandar, porque eso todos sabemos que al final nadie lo usa porque nadie cree que eso sirva para nada. Hay que pensar en mecanismos reales, serios, como en alguna vez en Carta Compromiso se trabajó para instalarlos, etcétera, y en algunos lugares se empezaron a instalar. Esto es, sinceramente, modestamente, la experiencia, la visión, lo que creo que desde una organización sindical podemos aportar de lo que pensamos respecto a lo que está pasando, de la necesidad hacia dónde tenemos que ir coordinando este tipo de acciones, de qué debate tenemos que dar, qué discusión tenemos que dar, y básicamente asumir todos la necesidad, la humildad necesaria, como para saber que acá somos todos imprescindibles, que no podemos prescindir de la opinión de nadie y que además nadie se las sabe todas y tiene el manual para hacer ninguno de este tipo de transformaciones. Les agradezco nuevamente por la invitación, les agradezco a todos ustedes por la atención que me han permitido hacer uso de la palabra y gracias.